Buenas tardes, maestra y compañeros. Nosotros les vamos a exponer el tema de mutaciones genéticas y cromosómicas. Mi equipo está conformado por Castillo González Daniela, Gómez Ortega Juan Emanuel, Hernández Hernández Geraldi Alicia, López Sánchez Naomi Maite, Martínez García Jacil Ramsés y Zamudio Díaz Yúrico. Bueno, como les mencionaba, nuestro tema es mutaciones genéticas y cromosómicas. Como introducción tenemos que las mutaciones son cambios en la secuencia del ADN, que pueden ocurrir de manera natural o ser inducidos por factores externos, como la radiación, los productos químicos. Estos cambios pueden afectar la función de los genes en algunos casos, pueden tener consecuencias significativas para la salud y tanto para el desarrollo de un organismo. Existen varios tipos de mutaciones. En este caso, se los vamos a explicar como primer paso qué son las mutaciones genéticas. Y sabemos, como una breve introducción, que son cambios en la secuencia del ADN que afectan la función de un gen en específico. Existen las mutaciones puntuales, mutaciones de inserción de uno o más nucleótidos y mutaciones de lesión, que estas son de eliminación de uno o más nucleótidos. Y existen las mutaciones cromosómicas, que estos son cambios o estructuras que tienen más números de cromosomas. Pueden ser mutaciones de translocación, mutaciones de duplicación y mutaciones de lesión. Y bueno, yo en el siguiente les puse como ejemplo. Como ejemplo tenemos el perro Pug. Es una raza canina caracterizada por tener su nariz plana y su cara arrugada. Esta características de este perro es que tiene su nariz achatada y su cráneo más grande. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta mutación es responsable de una proteína que se llama FGFR2, que esta imparte el desarrollo de la nariz y de la cara. Y esta mutación causa una expansión del tejido óseo, la formación de la nariz plana y una cara arrugada. Y es por eso que el PUG es una mutación genética. Como dato interesante, sabemos que los PUG son de 3 diferentes razas de perros y ese sería un claro ejemplo de cómo podemos ver las mutaciones. Mutaciones genéticas. Una mutación genética es cuando ocurre un cambio en uno o más genes. Algunas mutaciones pueden provocar enfermedades o trastornos genéticos. La mayoría de las mutaciones genéticas no tienen ningún efecto sobre la salud. Además, el cuerpo puede preparar muchas mutaciones para que no nos haga tanto daño, que se vea algo común en nuestro cuerpo. Algunas mutaciones pueden incluso son útiles. Por ejemplo, las personas que pueden tener una mutación que las proteja de las enfermedades cardíacas o los huesos más duros. Un gen puede mutar debido a lo siguiente: un cambio en uno o más nucleótidos del ADN, un cambio en muchos genes, pérdida de uno o más genes, recomendamiento de genes o cromosómicas completo. Hay varios tipos de mutaciones genéticas en animales que pueden infectar a células individuales o cromosómicas completos según las circunstancias, dando lugar a distintos grados de mutación. Estas alteraciones se expresan a lo largo de la vida de las mascotas. Pueden heredarse de uno o los padres o simplemente ser espontáneos. El cuerpo cuenta con mecanismos para afrontar estas mutaciones. El mecanismo biológico que crea el ADN también puede comprobar en la búsqueda de errores, y si algo anda mal, intenta arreglarlo, aunque ese proceso no siempre es exacto.
Algunos ejemplos de mutaciones son las mutaciones cancerígenas. El cáncer es una enfermedad mortal que se produce cuando un conjunto de células comienza a multiplicarse de una manera descontrolada, invadiendo e inutilizando órganos y espacios vitales. El síndrome de Marfan. Esta enfermedad es genética que afecta a una de cada 5.000 personas. Se debe a una mutación en el gen FBN1 vinculado con la formación de la proteína fibrillin 1. Insensibilidad congénita al dolor. Esta se trata de cuando una extraña condición genética que aqueja a uno de cada 125 millones y que consiste en la mutación del gen NTRK1, cargado de producir las proteínas del sistema nervioso para que no produzca dolor en la gente. La leucemia linfocítica crónica. Esta enfermedad, comprendida como un tipo de cáncer un tipo de cáncer sanguíneo, se debe a la deleción, borramiento de la información del cromosoma 13. Mutaciones cromosómicas. La mutación cromosómica es un tipo de alteración genética que afecta la estructura o el número de cromosomas en una célula. Estas mutaciones pueden tener consecuencias graves, ya que los cromosomas contienen el ADN con la información necesaria para el funcionamiento del organismo. Algún dato importante o interesante es que las mutaciones cromosómicas pueden ocurrir de manera espontánea o ser causadas por factores externos como la radiación, sustancias químicas o errores en la división celular. Las mutaciones cromosómicas se dividen en dos tipos principales. Primero vamos a comenzar con la mutación numérica. En esta es cuando hay hay una deficiencia o hay un aumento de cromosomas. Como sabemos, el cuerpo humano necesita 46 cromosomas, o sea, 23 pares. En este caso, o pueden faltar pares o pueden haber pares de más. Tenemos un ejemplo de esto que es la aneuploidía, que esta presencia de uno o dos o más cromosomas extras o la ausencia de uno o más cromosomas. Un ejemplo de esto es el síndrome de Down o la trisomía 21. También existe la poliploidía. Esta es una presencia de un conjunto adicional completo de cromosomas. Esto es muy común en plantas, pero es muy letal en la mayoría de los animales. Después tenemos las mutaciones estructurales. Estas es cuando hay algún tipo de duplicación, de lesión o de translocación. En la anterior afectaba al número de cromosomas y en este caso afecta a la estructura. Un ejemplo de esto son las translocaciones, es cuando un segmento de cromosoma se une a otro segmento de cromosoma diferente, o sea, no va en el lugar donde tendría que estar. También existe la deleción. En este caso hay una pérdida de un fragmento de un cromosoma y esto es lo que puede hacer como o generar un síndrome como es el del CRIDU. Este es cuando hacen como sonidos de gatitos o como que chiflan. Este es pues mayormente presentado en personas. La duplicación, en este pues hay un fragmento del cromosoma que se repite. Este lo puede llevar a trastornos genéticos, o sea que van igualitos, o sea que se duplican igual. Luego existe también la inversión, que en esta parte es un segmento del cromosoma, se invierte dentro del mismo cromosoma, lo que puede afectar la expresión de genes. El ADN llega a cometer errores cuando se copia a sí mismo. Bueno, hay que tomar en cuenta que la célula debe replicar 3.000 millones de nucleótidos para formar una cadena idéntica a la anterior y así poder reproducirse. Y si esto lo multiplicamos por los cientos de millones de células que tenemos en nuestro organismo, las probabilidades de equivocarse son enormes. Síndrome de Down. El síndrome de Down es una condición genética que ocurre cuando hay una alteración en el cromosoma 21. Es la causa más común del retraso mental y físico. El cromosoma 21 es uno de los 23 pares de cromosomas humanos.
Cada persona normalmente tiene 2 copias de este cromosoma en cada célula. El cromosoma 21 contiene genes que son cruciales para el desarrollo y funcionamiento del cuerpo humano. Algunas de sus características y síntomas, bueno, el retraso mental que varía desde leve hasta severo, problemas de salud como problemas cardíacos y respiratorios, dificultades de aprendizaje y de memoria. Y sus características físicas son la base del cuello aplanada, hervidura de los ojos oblicuos, orejas pequeñas, nariz aplanada, boca pequeña, eh, lengua grande, cuello corto y ancho. Y algunos diagnósticos y tratamientos son la prueba del diagnóstico prenatal como la aminocentesis y la biopsia de vellosidades coronarias que pueden detectar el síndrome de Down en el feto. Pruebas de diagnóstico postnatal como la citogenética y la prueba del ADN pueden confirmar el diagnóstico del síndrome. Intervenciones médicas como la cirugía y la medicación pueden ayudar a tratar los problemas de salud asociados con el síndrome de Down. Terapia y apoyo como terapia ocupacional y la terapia del habla pueden ayudar a las personas con el síndrome a desarrollar habilidades y alcanzar su máximo potencial. En conclusión, nos ayuda a entender la diversidad genética y cómo se distribuye en la población, ya que nos ayuda a comprender las enfermedades genéticas que son causadas por mutaciones en los genes y por ende se pueda desarrollar tratamientos y terapias que nos ayudan a corregir o mitigar los efectos de las mutaciones. También nos ayuda en la productividad y resistencia de las enfermedades de las plantas y en la toxicidad de los alimentos.